Muy buenas tardes a todas las personas y a todos los hermanos que nos están escuchando de los diferentes países. Es para nosotros una alegría nuevamente estar compartiendo con todos ustedes otra conferencia, otro diálogo, otro intercambio sobre los temas comunes que nos ocupan a todos nosotros, que es el esoterismo crístico de todos los tiempos y el análisis de diferentes temas que pueden convertirse en herramientas útiles para el trabajo esotérico psicológico interior que todos nosotros estamos intentando de practicar en estos momentos. Recibimos acá algunos saludos desde diferentes hermanos de Uruguay, de Brasil, de España, de Italia. Hay hermanos de Grecia que nos están escuchando. No quiero que se me pase ningún país. Hay un hermano que está en Nueva York también escuchándonos, compartiendo con nosotros. Veo acá a un hermano de México, de Guadalajara, me parece, si no estoy equivocado. Y en esta oportunidad estamos transmitiendo y compartiendo desde el Lumicial Rafael de la ciudad de Berlín, en Alemania. Estamos acá reunidos con todo el grupo, con toda la hermandad de este Lumicial, que vinimos a compartir en esta oportunidad esta conferencia. Estamos saludando entonces en esta oportunidad a través de todos los hermanos. Queremos expresar un saludo desde Alemania, donde hemos compartido estos 3 o 4 últimos días con este hermoso grupo. Y en el día de hoy, entonces, ya entrando un poco en el tema, queremos tratar un tema. El título de la conferencia se llama La inspiración y el despertar del hombre. Y en el despertar del hombre entra el despertar de la conciencia. Me gustó mucho la última conferencia cuando Daniel, desde Italia, analizaba, antes en el preámbulo, en la introducción de la conferencia, él analizó el título, porque la última conferencia se llamaba La medicina de Acuario y la genética, y él dedicó los primeros 15 minutos entonces a analizar la palabra medicina, acuario y genética. Y eso me pareció realmente muy, muy inteligente, muy novedoso, así que le voy a copiar. La conferencia de hoy es la inspiración y el despertar del hombre o el despertar de la conciencia. Después hemos puesto nosotros otros subtítulos como inspiración, herramienta para el despertar. Y después tenemos que analizar hoy, vamos a analizar hoy, qué es la transmutación, qué es la mutación, qué es el fuego y qué es la luz. Bueno, se nos cayó un cuaderno, pero no importa. Entonces, empecemos por el principio, que es lo correcto. El primer asunto es el análisis del despertar, y en este punto nosotros tenemos que preguntarnos por qué es necesario despertar, qué es el despertar del hombre y qué es el despertar de la conciencia. Despertar, esotéricamente hablando, o tener conciencia, o ejercer la conciencia, significa, en palabras sencillas, darse cuenta. Cuando una persona está despierta en cierta área, se da cuenta de esa área. Y ahí sucede que hay personas que están más o menos despiertas en el físico y de repente en la parte interna no pueden ejercer un despertar igual que en el físico. Y sucede al revés. Personas que tienen un despertar muy interesante, en porcentaje hablando, en la parte interna, en el astral o en los mundos internos, pero ya en el físico no ejercen ese mismo despertar. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es qué es y cómo se sucede el despertar. Para despertar en el físico,
se necesita una disciplina. Hay 3 cosas para las cuales se necesita disciplina. Para despertar se precisa disciplina. Para salir al astral se precisa disciplina. Y para controlar la mente se necesita disciplina. O sea, esas 3 cosas no vienen solas. Una persona cuando dice, pero es que yo no salgo nunca al astral. Se ve que tengo dificultad. Entonces la primera pregunta que le debe hacer el instructor es, ¿y usted practica? ¿Usted cuando se va a acostar, hace la práctica para salir al astral? ¿O pide en oración a los maestros que esa noche le despierten la conciencia y lo instruyan en los mundos internos, en los misterios del esoterismo, de acuerdo a lo que está necesitando la persona? ¿Intenta algo o simplemente cuando llega a la cama, como está muy cansado, apoya la cabeza en la almohada y se duerme? Entonces ahí está el tema. Uno no puede despertar si no lo busca, si no lo intenta. Se necesita... Bueno, acá estamos saludando a la hermana Marieli, que acaba de entrar, acá la estamos viendo. Está en Berlín, pero entra desde otro punto. Bueno, entonces, ese despertar en el físico se da por áreas y se necesita una cosa en la parte física para despertar que se llama observación y manejo de la atención. Por ejemplo, a ver si me entiendo. Vamos a salir de la casa y está lloviendo. Para estar despierto en esa área, lo primero que hay que hacer es tomar el paraguas. Porque si uno lo deja arriba y llega a la puerta y dice, ¡uy! Llueve. Entonces sube de vuelta a buscar el paraguas. En esa área la persona estaba dormida. Porque si está lloviendo, lo obvio, lo normal es que tiene que buscar el paraguas. Si uno va, por ejemplo, va a comer a un restaurante y lleva consigo un par de lentes o una cartera, las damas, o una campera, ¿cómo se dice campera? ¿Cómo se dice, Jorge, campera en dominicano? Una chamarra, una chaqueta, porque acá hay en colombiano, y en dominicano, ¿cómo se dice? Bueno, una chaqueta. Y entonces uno va al restaurante, come, y cuando se vuelve, se la olvida. O los lentes, por ejemplo. O el teléfono. O las llaves. Entonces en esa área, como no había observación, podríamos decir que en esa área la persona estaba dormida. No estaba despierta. Y eso se da en cada sector de la vida, en cada detalle. Por ejemplo, las damas cuando cocinan. Entonces uno dice, o cuando se hace el café con leche. Y uno pone la leche y dice, bueno, me voy a poner a hacer otra cosa, se da vuelta, se va para acá, se va para allá, se olvida la leche y sube, se vuelca. Se durmió en esa área. O nosotros los caballeros, porque no es solo, nos dormimos que los dos sexos, no es solo lo. Entonces cualquier detalle de eso, uno, en el físico son detalles y la vida tiene miles de detalles cada día y entonces uno está despierto o dormido de acuerdo a cómo ejerza la atención. ¿Por qué uno a veces comete errores y olvida de las cosas? Porque no prestamos atención. Y no prestar atención es no ejercer la conciencia. Cuando uno realmente le interesa algo, seguro que no se duerme. A que si alguien a nosotros nos debe 5.000 euros, nosotros estamos pendientes a ver que nos llame por teléfono todo y que llame y le atendemos para cobrarle porque nos interesa. Yo me acuerdo una vez en un curso de instructores en Uruguay que nosotros teníamos disciplinas de trabajo de lunes a viernes y de instrucción, y los sábados era el día en que trabajábamos en el jardín del monasterio, en la parte exterior, haciendo arreglos varios, trabajo físico. Los domingos era día de descanso. Y me llamaba mucho la atención uno de los cursillistas, que, bueno, yo decía, el sábado trabajamos de 9 de la mañana a 12 de la mañana, y comemos, hacemos una pequeña pausa y trabajamos de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Y a mí me llamaba mucho la atención que siempre esta persona, a las 12 menos un minuto, limpiaba su herramienta y la dejaba y se iba a las 12 en punto. Y a las 5 menos un minuto limpiaba su herramienta, la dejaba y salía. Él nunca trabajaba un segundo de más. Nunca, jamás. Y no se le podía decir nada porque el horario de trabajo era hasta las 12 y hasta las 5 de la tarde. Entonces yo decía, en eso está despierto. No trabaja un segundo más.
Entonces, eso nos muestra que lo que a nosotros nos interesa, le ponemos conciencia, le ponemos atención y ahí ejercemos un despertar. Entonces, cuando nosotros nos entramos a olvidar de cosas, se nos pasan bueno, todos los ejemplos que da el maestro Samael, es porque no estamos ejerciendo la atención. Eso es en la parte física. Ya para entrar a despertar en la parte esotérica, en la parte interna, el maestro dice, el que hace bien el recuerdo de sí en la parte física, eso produce una, ¿cómo es? Antanáclisis, una repercusión en el astral y en la parte interna. Pero se necesita ya un segundo paso, que esto lo voy a explicar un poquito más adelante en la conferencia, que ya para entrar a despertar en el interior de uno se precisa autoobservación. Porque ¿qué pasa? Los eventos de afuera nosotros los percibimos con la observación y para darnos cuenta qué es el despertar, qué está pasando en nuestra emoción, en nuestro pensamiento, en nuestro interior, ya necesitamos tener autoobservación. Pero a eso me voy a mover, voy a ir un poquito más, ya más adelante. Entonces, esa sería una definición de despertar, que para hablar en palabras muy sencillas, repito, es darse cuenta. Ese despertar, vuelvo a repetir, se da por áreas. Entonces tenemos una persona que en una área está despierta, en otra área no. Y muchas veces decimos, fulano está dormido o fulano está despierto. Yo diría, fulano en esta área está despierto. Mengano en esta área está despierto. Porque ahí ejerce su conciencia. Para despertar en todas las áreas hay que poner atención y observación en todas las áreas. Es una disciplina en la que si uno se descuida, un segundo, se duerme. Entonces eso es un propósito que nosotros nos tenemos que poner. ¿Queremos despertar? Precisamos una disciplina en el día que esto no produce estrés, no produce cansancio, no produce nada, es simplemente poner la atención. No es con la mente. Me recuerdo que cuando estaba en la primera cámara y me enseñaron la clave del sol, hace 28 años de eso, me fui muy contento a mi casa y me puse a practicar las 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Y como que me fui un poco al extremo y yo le daba todo el día. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y cuando llegaba la noche estaba pero totalmente cansado, agotado, sin faltas de fuerza. Pasó la semana, llegamos a la clase siguiente y dice el instructor, ¿y cómo le fue con la clave del sol? Yo le digo, bueno, a mí no me fue muy bien porque me duele la cabeza mucho, llego súper cansado a la noche. Con un efecto exactamente lo contrario de lo que tendría que producir el recuerdo de sí. Y el instructor me dice, lo que pasa es que lo que estás haciendo lo estás haciendo mental, con la mente, y no ejerciéndolo en los hechos, que es distinto, porque no es estar preguntando quién soy, y uno dice, bueno, yo soy fulano, o qué estoy haciendo, ahora estoy dando una conferencia, ¿y dónde estoy? En Berlín. No, es llevar la conciencia de la persona al cuerpo y sentirse uno mismo, ahí es el quién soy. Cuando eso enseña el maestro Samael, ya el maestro Lamy fue un poco más profundo y dice, gravitemos en el corazón. ¿Quién soy? Sentirse en el corazón. Y al sentirse en el corazón, irradia ahí la fuerza y la luz del ser, se activa y eso le ayuda a uno a producir el estado que se llama de autoconciencia. En contraposición al sueño, perdón, en contraposición al despertar, porque muchas veces para saber qué es algo, nos ayuda a saber qué no es algo. Entonces, hasta aquí estamos analizando y definiendo el despertar. ¿Y cuál es lo contrario? Me recuerdo cuando hay un libro del maestro Samael que le preguntaron, le iban a dar una clave en el astral al maestro Samael, está en el libro El misterio del árbol florecer. Entonces le dijo, le vamos a dar la clave, pero usted nos tiene que contestar qué es lo más exaltado que hay en la creación. Algo así era la pregunta. Entonces el maestro dijo,
Para ver qué es lo más exaltado, tengo que encontrar qué es lo peor que hay, por opuestos. Y dijo, ¿qué es lo peor que hay? El odio. Entonces lo más exaltado es el amor. Fue y dijo, es el amor. Y le dieron la clave. Era una clave para salir en astral, con el maestro Eliphas Levi. Lo pueden leer ustedes eso en El misterio del arte de florecer. Acá es lo mismo. Si nosotros decimos, ¿qué sería lo contrario al despertar? Lo contrario al despertar es estar dormido. El maestro Samael dice que la humanidad duerme. Y quería hacer un análisis porque el maestro Samael dice, mira, el maestro Samael en la década del 70, él decía, la humanidad duerme de noche, sueña, y cuando se despierta, sigue soñando y sigue durmiendo, pero ya con el cuerpo físico, con los ojos abiertos. Él decía, en el mal, se lo coloca en el mal llamado estado de vigilia, porque sigue siendo un estado de sueño. Han pasado los años desde esas enseñanzas tremendas del venerable maestro Samael Aun Weor, nuestro maestro, y eso se fue profundizando. Fíjense ustedes que la situación planetaria se fue haciendo más densa y me animaría a decir, sin temor a equivocarme, como decía el venerable maestro Samael, que ya ese estado de sueño colectivo de la humanidad pasó a un estrato más profundo y que lo definiría con la palabra de sonambulismo. Es fácil ir a cualquier gran ciudad del mundo y ponerse a pasear por la calle. Ya el estado no es de sueño de la masa, es de sonambulismo. O sea, no encuentro la palabra en español, es como más hondo, más pesado, más... se avanzó el problema un poco más. Y en algunos casos, y lo estoy diciendo con el mayor respeto, porque nadie es mejor que nadie, estamos analizando una situación planetaria, en algunos casos el estado de sonambulismo se hace más hondo, aún más profundo, y lo definiríamos ya con el estado de zombies, porque para cualquier investigador de la psicología, esto que les estoy diciendo es una tremenda realidad. Váyanse a cualquier ciudad grande del planeta para ver qué es lo que está sucediendo a nivel de las masas. Es decir, el comportamiento de la humanidad a través del cambio de leyes que se sucedió cuando la humanidad dejó de transmutar, que hoy vamos a tocar ese tema. El hombre bajó a una regencia de leyes, en el cual a nosotros en este momento nos rigen las leyes que rigen a los animales, que es un principio de la naturaleza que se llama el principio Itoclanos, que es la ley que rige a los animales. Los animales nacen y en cualquier momento se mueren. El humano nace y a los 70, 80, 90, 100, 110 años se muere. Antiguamente al reino humano lo regía otra ley en el cual, ¿cómo es que se llama esta ley? ¿Cómo? Sí, se llama la ley Fulastinaniano, que no importa el nombre, pero es la ley en la cual antiguamente el hombre nacía, la mujer nacía, y vivía hasta que podía crear sus cuerpos solares, hasta que podía crear sus cuerpos existenciales superiores del ser. Por eso en la Biblia dice que en la antigüedad vivían 1000 años o 100 años y después 1000 o 2200 años. Habla de Matusalén, que tenía 1174 años. Eran otras leyes en el cual uno cuando tenía 200 años era jovencito y tenía tiempo para hacer sus cuerpos solares. Pero cuando la humanidad dejó de cumplir el deber parloc del ser, que es hacer el trabajo de la autorrealización, la divinidad cambió las leyes y pasó a regir a nosotros los humanos con la ley de los animales, que es la Itoclanos, en el cual uno nace y si no se apura a hacer las cosas, hay que apurarse en este momento, porque si uno no se apura,
no nos da el tiempo para hacer, porque ahora es todo junto. Antiguamente, en un momento uno despertaba, después mataba el ego, después con tiempo hacía los cuerpos y todo eso. Y después hacía las iniciaciones y levantaba la serpiente, y una a una. Ahora como nos cambiaron el fulastinaniano y ahora nos rige el tóclanos, hay que hacer todo junto, todo a la vez y todo rápido. Es decir, las circunstancias son un poco más extremas. ¿Y para dónde voy? ¿Por qué estoy hablando de esto? Voy para el lado en el que de esta manera tenemos que darnos cuenta que por eso es que el maestro Samael en muchos de sus libros se refiere a nosotros los humanos como el animal intelectual. Y a muchas personas a veces cuando leen eso les choca un poco, cuando la persona por primera vez agarra los libros del maestro Samael y dicen, pero este señor, ¿qué se piensa? ¿Por qué nos dice animales intelectuales? Cuando uno recién empieza a conocer el maestro Samael, un maestro del rayo de Marte como medio fuerte, que no da muchas vueltas para decir las cosas, y a veces las personas que recién toman un contacto con su bibliografía, como que medio les choca esas cosas que dice el maestro. Ahora estamos explicando en una conferencia que dura 1 hora o 2 horas por qué el maestro llamaba a la raza humana el animal intelectual o humanoide. Es precisamente porque nos estaba rigiendo o nos está rigiendo las leyes que rigen a los animales. Entonces, la pregunta es, ¿será que nosotros como personas humanas, entre comillas, estamos teniendo comportamiento animal? Dejamos planteada la pregunta para seguir analizando, pero lo que sí quiero hasta este punto recalcar es que ese estado de sueño de la humanidad se fue profundizando, ya estamos asistiendo a un estado colectivo de sonambulismo y en el peor de los casos, ya en las ciudades más grandes, podríamos ver lo que nosotros conocemos como zombies, pero no es que haya una cosa, un trabajo de esto o de lo otro. Estamos hablando de algo, un comportamiento en este momento común. Iba a decir natural, pero no es natural, es común. Porque lo común no es lo natural, y lo natural no es lo común. Hay que ser muy exacto. Lo común es algo que está sucediendo ahora porque todo el mundo lo hace, pero no es lo natural. ¿Está claro? Bueno. Entonces, la siguiente pregunta, a mí me gusta mucho dar las conferencias con preguntas, y me gusta mucho a veces cuando me hace preguntas contestar con otra pregunta. Entonces reflexionamos juntos. Porque no, a un esoterista, a un discípulo, tampoco se le puede decir todo, absolutamente todo lo que tiene que hacer, porque si los maestros nos dijeran todo lo que tenemos que hacer, uno no ejercería la conciencia. Entonces nunca despertaría. Nunca puede esperar un discípulo que vaya al maestro y le diga todo, bueno, usted tiene que hacer ahora esto, lo otro, mate este ego, lo otro, y vaya por acá y acá, y use desodorante marca tal, y haga esto y haga lo otro, y cuando tenga un niño póngale nombre tal y tal, porque entonces ¿dónde quedaría el despertar? El maestro tiene que ayudar al discípulo a encontrar su propio despertar. Entonces, la pregunta que sigue ahora es, ¿por qué nosotros necesitamos despertar? Porque quizás no es necesario. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida si no fuera necesario despertar? Tendría que haber una buena razón de peso para que, bueno, a ver si es necesario. Y esta respuesta es bastante fácil, porque la persona que despierta se da cuenta, y la que se da cuenta tiene luz, y cuando tiene luz sabe por dónde tiene que caminar. Sin luz no se ve, y cuando no se ve, uno se tropieza. Vamos a un ejemplo. Anoche, a las 3 de la mañana, me levanté al baño. Pero estaba la casa, ¿y por qué estoy diciendo esto? Porque es un ejemplo de la vida práctica. Y la casa estaba con la luz apagada, obviamente, porque estaban todos descansando, que ahora les voy a explicar porque es mejor decir me voy a descansar y no me voy a dormir. Eso voy a tratar de no olvidarme ahora de explicarlo. Entonces cuando salgo como estaba todo oscuro, me tropecé con una valija
que estaba a los pies de la cama, normal, estaba bien puesta ahí, pero estaba oscuro, no la vi, y casi me caigo y casi tiro toda una pared acá que había dividiendo los salones, porque estaba todo oscuro. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque no había luz. ¿No? ¿Por qué se ríen acá? Bueno, entonces, esto es para decir un ejemplo que ¿por qué se precisa despertar? Porque precisamos luz para no tropezarnos en nuestro propio camino. ¿Qué era lo que iba a decir que les dije que no me olvidara? Sobre la diferencia entre ir a descansar y ir a dormir. Miren lo que me pasó en los últimos 3 días. Estando en Grecia, en el monasterio, viene una señora, una hermana, estudiante gnóstica, como con 30 años en la Gnosis, una reliquia de allá de la Gnosis de Grecia. Sí. Se los conoce a todos los gnósticos que han pasado por las instituciones. Y dice, bueno, aquel hace 45 años en la ciudad de no sé cuánto. Sí, yo lo conozco. Entonces viene y me dice, vos sabés una cosa, que en estos días estaba reflexionando, que cuando nos despedimos de noche, yo digo, bueno, me voy a dormir hasta mañana, me dice la señora, me di cuenta que es cada vez que digo, bueno, me voy a dormir, nunca tengo una experiencia en el astral. Nada. Y es como que pusieron un sello. Dice, si me voy a dormir, duerme la conciencia. Y ella me dice, lo correcto es decir, me voy a descansar. Y le digo, pero mirá qué bien esa reflexión. ¿Sabes que tenés razón? Ahora todo el mundo va a empezar a decir, me voy a descansar. Claro, nosotros no tenemos que ser fanáticos. Y si no quiere decir nada, diga hasta mañana. Pero tenía razón, estaba dando una sentencia. En el momento que se iba a acostar y dice, me voy a dormir, se le anulaba la conciencia. No estoy diciendo ahora que nos volvamos fanáticos, ahora todo el mundo a decir, me voy a descansar. Pero es una simple reflexión. Bueno, avanzando un poquito en el tema de la conferencia, necesitamos despertar para ver el camino por nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque nadie de afuera nos puede estar diciendo permanentemente por dónde hay que seguir. Uno puede tener ayuda de afuera, puede tener orientaciones, puede tener indicaciones, pero siempre cada caminante del sendero tiene que poner un poquito de su parte para ver por dónde tiene que seguir su propio camino. Se precisa la luz propia. El despertar da luz y comprensión. Cuando hay comprensión propia y luz propia, la persona tiene más chances de sobrevivir en el largo viaje del camino esotérico. El camino interior es un viaje muy largo, dura muchos años. En esta vez no estamos ni siquiera en la mitad del viaje, imagínense y todo lo que hemos pasado. Es largo, el viaje es largo. Se necesita llevar reservas de agua, reservas de comida, de alimento. Se necesita tener, no sé cómo se diga en los diferentes países, linternas, focos, luz, lámparas, para que uno pueda alumbrar de noche, para no tropezar con la valija, o con lo que esté, con la piedra o con lo que sea. Por eso se necesita despertar. Es imperativo y necesario para poder sobrevivir en este viaje. En este momento quisiera compartir con ustedes unas técnicas que nos enseñó el venerable maestro Lakshmi, que es ciertas técnicas, cierta herramienta súper potente para el despertar de la conciencia. Y préstenme 5 minutos de atención porque acá está el corazón de la conferencia, es la parte práctica y la técnica es muy sencilla, pero se necesita estar en este momento en autoconciencia y en atención, despiertos para poder capturar la enseñanza, que es muy sencilla, no tiene complicación, pero si se escucha dormido entra por una oreja y sale por la otra. Conclusión, cuando termina la conferencia nos preguntan, ¿y cuál es la técnica para despertar? No sé, porque de repente no estábamos atentos. Bueno, es así. Hay una herramienta que nos permite controlar la parte física y despertar en la parte física,
que se llama la observación, ya lo dijimos. Eso nos permite controlar la información que los sentidos desde el exterior nos están metiendo hacia adentro. Entonces, si yo quiero saber si ahora es de día o es de noche, levanto la vista, miro por la ventana, observo, veo luz, concluyo, es de día. Esa es la observación. En el astral, el sentido que nos permite manejarnos o nos ayuda se llama la autoobservación. Eso nos permite conectar el mundo exterior con el interior y ya saber, además de lo que observamos, qué está pasando adentro. Ya para ir a la parte mental, el control de la mente se ejerce con una técnica que se llama la inspiración. Y acá vamos al otro punto del título de la conferencia. Cuando una persona se inspira, acá estoy viendo una pregunta que viene desde el Brasil. Luis dice que cuando habla de que estamos casi en la mitad del camino se habla cronológicamente. Claro, cronológicamente, para lo que es una existencia humana de nosotros que conocimos la Gnosis ahora hace 5, 10, 20, 30 años atrás, estamos más o menos en la mitad del viaje cronológicamente, claro. Bueno, entonces, estaba diciendo la inspiración. Cuando una persona se inspira, en el momento que se inspira, logra el control de la mente. Y si logra el control de la mente, puede despertar. Entonces, acá en este momento estamos en el corazón de la conferencia. Si capturamos esto, después nos podemos dormir tranquilos, sin problemas. Pero acá está el punto. ¿Qué es la inspiración? ¿Cómo hace uno para inspirarse? ¿Qué es la inspiración? ¿Y cómo hace uno para provocarla de manera que le permita controlar la mente? La inspiración es un estado de conciencia, es un estado espiritual. Estamos hablando de inspiración espiritual, no de inspiración de que tomo aire. Me cago. Inspiré. No, es inspiración psicológica espiritual. Cuando uno se inspira, se produce una mutación de los estados de conciencia. A ver si me explico. Primero que nada, ¿qué es inspirarse y cómo uno se inspira? Inspirarse es provocar un estado superior de conciencia. ¿Y cómo uno se inspira? Hay muchas, decenas de formas de inspirarse. Cada quien tiene que buscar cuál es la que más le conviene o le atrae o le es afín. Voy a dar algunos ejemplos. A algunas personas les inspira mirar el cielo de noche. Ejemplo. Le da un sentimiento superior. A otras personas les inspira mucho ir a la naturaleza y entrar en contacto con la naturaleza y caminar en el bosque. A otras personas les inspira ir al mar. A otras personas les inspira concentrarse en su ser interno y sentir ahí por rato la energía de su ser. A otras personas les inspira concentrarse en su madre divina Devi Kundalini. A otras personas les inspira meditar en un maestro, X, Y, porque ese maestro tiene afinidad y uno se concentra y dura media hora concentrado y uno se llena de fuerza. Eso es inspirarse. En las cosas lindas de la vida, en las cosas lindas de Dios. Uno a veces se pone a pensar, y bueno, ¿cómo habrá hecho Dios para crear todo esto? Esta grandeza, este universo, las estrellas, los planetas, las galaxias, los humanos. Y dice, pero qué grande que es Dios. Y uno se inspira, se llena de... Inspirarse es como que a uno se le agranda el corazón, para hablar en maneras muy sencillas. ¿Cómo podríamos decir, Laura, qué es inspirarse? Es un sentido especial para captar las armonías del cosmos. Bueno, dice acá, no sé si se escuchó que el maestro, dice Laura, es un sentido espacial, la inspiración, para captar las armonías del cosmos. Impresionante la definición. Sí, el maestro Lasmi dice. Bueno, entonces, esa sería la inspiración. Y cuando uno se inspira, en ese momento cambia el estado interior y una persona puede controlar la mente. Vamos a suponer que alguien tiene problemas con la mente. Supongamos. Viene el problema. ¿Qué hace uno? Se inspira. En el momento que se inspira, cambia el estado y viene otra fuerza.
Vamos a suponer, le voy a dar un ejemplo extremo. Hay una pareja, suponete que hay una pareja, y discuten por cualquier cosa. Y viene ahí el problema. No, pero que yo te dije, que vos me dijiste, y que te dije que me tenías que tener la camisa planchada, y la camisa no está, y le falta un botón, ¿y por qué? Y dice, pero vos no te diste cuenta que yo estoy todo el día trabajando, y ¿qué te pensás? ¿Que lo único que tengo que hacer es la camisa? Y viene el problema. Si en ese momento la persona dice, bueno, no, un momento, vamos a comprender, me inspiro en algo, sí, pero no será cierto que la persona estuvo todo el día haciendo muchas cosas y yo estoy acá exigiendo algo que no corresponde, y qué increíble el papel de la mujer, la madre, la casa, el trabajo, y se inspiró, entra otra fuerza y el problema desapareció. La inspiración es una tremenda herramienta que permite el control de la mente y el despertar de la conciencia. A partir de ahora, si quieren, se pueden dormir. La conferencia va a seguir en aclaraciones varias, pero el corazón, sí. Lucas Arión, que los 3 peldaños de la son, no son de la iniciación, imaginación, inspiración, intuición. Si se relacionan también con los 3 círculos o filtros. Para después todas esas preguntas. Los filtros y el Lucas. Bueno. No me quiero salir del tema y del hilo, que tenemos que llegar a un punto que vamos a llegar ya enseguida. Entonces, si después queremos seguir ya más para arriba, porque hicimos físico, astral y mental. Observación, autoobservación, inspiración. El control o la herramienta del causal se llama la devoción. El causal tiene que ver con la voluntad. Y la herramienta que nos desarrolla eso es la devoción. ¿Qué es la devoción, Laura? Dale, una ayudita. Es hacer cada día lo mismo, pero con una forma disciplinada. Dice que no sé si se escucha, me parece que no porque está lejos del micrófono, dice, es hacer cada día lo mismo de una forma disciplinada, con una constancia. Entonces ustedes me dirán, entonces si yo todos los días a las 8 de la mañana tomo yogur, exactamente a la misma hora y la misma cantidad, ¿eso es una devoción? Sí, es una devoción. La devoción al yogur. Pero claro, después está la devoción espiritual. Y la devoción espiritual nos permite desarrollar la voluntad que tiene que ver con el causal. Si vamos un paso más, y acá estoy yendo un poco más rápido porque la conferencia de hoy está centrada en el punto de la inspiración, control de la mente y despertar de la conciencia. Pero voy a dar los 7 pasos para que queden planteados. Quizás en otra conferencia podemos profundizar en los otros. Hasta ahora vamos, físico observación, astral autoobservación, mental inspiración, causal devoción. ¿Sí? Mira que después les voy a preguntar cuáles eran los pasos. Bueno. Entonces, el búdico, que es la parte de la conciencia. ¿Cuál es la herramienta? Los repetí como 3 veces ya. El búdico tiene que ver con la contemplación. Claro, no se preocupen por las preguntas que ahora cuando terminamos vamos a contestar todas. Las tengo acá, se están registrando. No se hagan problemas. Vamos a contestar todo lo que quieran preguntar. El búdico, que tiene que ver con la conciencia, la herramienta se llama la contemplación. Entonces ustedes ya me van a preguntar, ¿y qué es la contemplación? La contemplación es un estado meditativo en el cual uno se concentra en algo y sin la mente, ya con inspiración y con devoción, porque esto va subiendo la escalera, para que esté, es así, tiene que haber observación, tiene que haber autoobservación, tiene que haber inspiración, tiene que haber devoción, y ahí puede venir la contemplación como un paso ya más arriba. Contemplaremos, es mirar con atención y con concentración algo. Puede ser
mirar para adentro, porque uno puede contemplar con los ojos cerrados. No puede contemplar su ser interno con los ojos cerrados en el corazón. Y eso le ayuda a uno la activación total de la conciencia. Y ya cuando llegamos al ser, porque estábamos en la conciencia, a la parte átmica, al ser, a la séptima dimensión, al ser interno, la herramienta se llama la adoración. Esa adoración, hay que saberla entender, es cuando ya hay un acercamiento, casi que la persona se une con su ser, en el cual logra experimentar cosas que tienen que ver con el mundo del espíritu. Repito por última vez los pasos: observación, autoobservación, inspiración, devoción, contemplación y adoración. Entonces ustedes me van a decir, pero yo no me voy a acordar de todo eso. Ya es como si lo veo. No importa. No importa. Lo que me importa es la inspiración. Estamos en ese escalón. Hoy es la inspiración. Estamos en ese escalón. ¿Está? Y eso nos permite controlar la mente y despertar. Les quiero en este punto de la conferencia contar una anécdota, que me gustan las anécdotas porque son ilustrativas de la enseñanza. Las anécdotas de la vida real enseñan por sí mismas. En diciembre del año 1991 fuimos por primera vez con mi esposa al monasterio Lumen del Lúmene en Navidad y conocimos ahí el monasterio y al maestro. Al maestro en realidad lo habíamos conocido en un viaje que él hizo al Uruguay en el año 91, en octubre. Y en octubre, bueno, lo conocimos en el 90 en un congreso en Argentina. En un congreso en La Falda, cuando se inauguró el Cutumí. En el octubre del 91 el maestro llega con su esposa y algunas personas más a Uruguay. Tuvimos una convivencia en Montevideo. Ahí, bueno, interactuamos un poco, pero éramos muchos, 100 personas. Cuando llega diciembre, decidimos viajar a Venezuela. En ese momento fuimos los primeros hermanos del Uruguay que llegábamos al Lumen. Cuando llegamos, me recuerdo que estaban ya reunidos en el salón. Había una persona afuera y me dijo, bueno, entren. Entramos y estaba ahí el maestro dando una conferencia con unas 150 personas. En ese entonces, en el 90, no eran muchas personas en las convivencias. Y el maestro nos vio entrar. Obviamente que no se dio cuenta que éramos dos personas que él había conocido en Uruguay, porque él había visto 150, 100 personas. Él en un momento de la conferencia dijo, bueno, ahora me tengo que ir, quedan con un instructor, y se fue en el medio de la conferencia. Se ve que el que estaba afuera le dijo, mire que llegaron dos hermanos del Uruguay. Volvió a entrar el maestro, suspendió el viaje a donde iba. Y bueno, nos llamó, nos hizo pasar a dar un saludo, y cuando terminó la conferencia nos llevó para su casa. Dice, ustedes se van a quedar en mi casa. A mí como que me daba un poco de vergüenza estar en la casa del maestro, porque no lo conocíamos, me daba un poco de cosa. Pero bueno, ahí estábamos. Fue transcurriendo la convivencia, pasaron los días. Y me recuerdo un día que después de una conferencia, el maestro da en la mañana esta conferencia sobre la inspiración. Declara en la conferencia como una técnica súper potente para el despertar. Terminó la conferencia, terminó la jornada de la mañana, nos fuimos todos a comer. Cuando terminamos de comer, decidimos con Laura ir a la casa donde nos estábamos quedando el maestro, a descansar un poco. Y cuando entramos al salón, el maestro estaba recostado en un sillón, como medio dormitando el cuerpo físico, podríamos decir. Pero cuando nosotros entramos, por respeto al maestro, como que se levantó y empezamos un muy pequeño diálogo. Bueno, ¿cómo se siente? Muy bien, ¿cómo está? No sé qué. Y nos dice el maestro, estoy un poco como asustado, con un poco de temor. ¿Por qué, maestro? Porque lo que acabo de entregar es tan poderoso, pero tan poderoso, que hay que saber usarlo muy bien. Y acababa de entregar el secreto de la inspiración. Dice, miren muchachos, nos dijo ahí, lo más poderoso que entregó el maestro Samael fue el arcano, AZF, la transmutación.
Y lo más poderoso que ha entregado el Maestro Laxmi hasta ahora es esto que ustedes escucharon hoy. Es la inspiración. Porque si alguien lo hace bien, despierta muy, pero muy, pero muy rápido. Estamos dando una clave en este momento que el que lo haga, despierta. Incluso hubo el caso de una persona que le enseñó esto al Maestro Samael, se lo puso a hacer, empezó a tener ciertos atisbos de despertar, y parece ser que en la parte interna él salía al astral, y como que veía su ser, y entonces vino un día y le dijo al Maestro Samael, me uní con mi ser. Por eso podía ser peligroso. Y dice que el Maestro Samael le dijo, no hermano, usted todavía no se unió con su ser. Yo ya me uní con mi ser. Pero no, hermano. Bueno, vamos a hacer un experimento. Vamos a salir en astral y vamos a investigar, le dijo el maestro. Se desdoblan los dos en astral y se encuentran con el ser de la persona esta que decía que ya estaba unido. Y ellos estaban, el ser y su persona frente a frente y el maestro. Y le dice, ve que usted no se unió con su ser, que está acá. Pero le dice, pero ¿cómo no se da cuenta? Usted le dice al maestro que estoy unido con mi ser, que estamos los dos juntos acá. Y decía el venerable Maestro Laxmi, esto es muy poderoso porque el que se lo ponga a hacer bien, despierta. Y tengo como cierto, no era temor, pero como cierto, ¿cómo? Sí, algo así, como un respeto, ¿qué es lo que va a pasar? Por eso estoy contando esto para decir que esta técnica que puede parecer como muy sencilla, es realmente algo muy, pero muy, pero muy poderoso. Porque sucede que una persona inspirada sabe. Un instructor inspirado, cuando le están haciendo una pregunta, en la mitad de la pregunta ya sabe lo que le van a preguntar. No precisa que la persona termine todo. No, porque entonces yo le quiero preguntar que yo me levanté y entonces cuando me fui a poner los lentes, le puse mal el dedo al lente de contacto y se me corrió y ahora tengo el ojo irritado. Y la historia para decirle que se le puso rojo el ojo demora como media hora. Y resulta que entonces en las 3 o 4 primeras palabras ya había entendido cuál era el problema. El maestro decía, una persona inspirada, cuando tiene una experiencia en el astral, en la mitad de la experiencia ya sabe lo que le quieren decir. Aunque todavía no terminó. Porque tiene la inspiración. La inspiración se refleja como jeroglífico en el arcano 19, que es una pareja que se toman de la mano. Abajo hay 3 flores que representan las 3 fuerzas primarias de la creación y arriba hay un sol con 7 serpientes, que quiere decir que se levantó el fuego, se levantó la luz y está la presencia del espíritu, del sol. Esa es la inspiración como arcano. Porque alguien quiere saber, ¿y qué quiere decir la inspiración? Y estudiemos intuitivamente el arcano 19 del tarot. El que conoce el tarot sabe que es una pareja que se agarra de la mano, eso que les describí. No lo voy a describir de vuelta. Entonces, la inspiración a su vez aparece en la joya 33 del dragón amarillo. Los estudiosos de la joya del dragón amarillo, a ver, acá en el auditorio, usted, ¿cuál es la joya 33 del dragón amarillo? Los mandamientos del sol. ¿Se escuchó? ¿Se escucha ahí lo que dijo acá el alumno? Los mandamientos del sol. Bueno, la joya 33 del dragón amarillo, muy bien, son los mandamientos del sol. Los mandamientos del sol son 12. El 10º mandamiento del sol es la inspiración. ¿Verdad? Y esa inspiración... Dice que se escuche, sí. Bueno. Claro, lo que pasa se escuchó ahora porque gritó. Ese era Fernando acá de Berlín, el jefe acá de Berlín. Bueno, el jefe es un decir. Porque a veces hay jefe, hay jefa, yo qué sé, cómo será el asunto. Bueno, y ya ahora, para ir redondeando la conferencia, y también vamos a todas las preguntas que ustedes quieran hacer, tenemos que analizar con este tema de la inspiración la última parte, uno de los subtítulos que nosotros habíamos puesto, que es ¿qué es la transmutación? ¿Qué es la mutación? ¿Qué tiene que ver con el fuego? ¿Y qué tiene que ver todo eso con la luz? Bueno, vamos a ver.
El maestro Samael nos enseña que cuando nosotros transformamos a través de prácticas de transmutación, lo que hacemos es obtener fuego. La transmutación consiste transformar una sustancia en otra, una materia en otra. En este caso se transforma la energía sexual, física, se transforma en su parte tetradimensional etérica en una sustancia más sutil, más liviana, que viene a cristalizar como fuego. A ver si me explico. Cuando nosotros transmutamos, obtenemos fuego. Y cuando nosotros mutamos, obtenemos luz. Estamos haciendo la definición de transmutación y de mutación. Transmutar es transformar una sustancia, una materia en otra. Mutar es transformar un estado en otro. Es diferente. Con la transmutación se consigue fuego, pero con la mutación se consigue luz. Para transmutar, ya sea como soltero o como casado, estamos trabajando con la energía sexual. Pero para mutar, estamos trabajando con los eventos de la vida. No se precisa estar casado, soltero o nada. Se precisa estar vivo. Cuando llega un evento, cualquiera, si nosotros logramos transformarlo a través de la inspiración, ahí se produce la mutación. Y en el momento que está la mutación, obtenemos luz. Y logramos fijar esa luz en el corazón. Me voy a explicar con un ejemplo más importante. Vamos a suponer que una persona hace una práctica de mantralización. Por ejemplo, mantralizamos las vocales en los chakras. El hecho de, si uno está bien concentrado, mantralizando, hay una especie de transmutación. ¿Ok? Pero si después de la práctica la persona no se inspira, la energía que transmutó no se fija como luz en el corazón. Y ahí está la explicación por qué una persona puede durar 20, 30 años mantralizando la I y no despierta la clarividencia. Porque mantraliza, transmuta, pero al no mutar, al terminar con una mutación, esa energía no se fija como luz en el corazón. Indispensable después de cualquier práctica esotérica, sellarla con una inspiración, para que eso quede en nuestro interior como luz. Vamos a suponer, nosotros hacemos una práctica cualquiera de todas las que conocen ustedes de segunda cámara, que no las voy a nombrar porque puede haber alguno que nos está escuchando que no sabe todavía eso, pero las que ustedes conocen, tantas de segunda cámara. Si cuando nosotros terminamos la práctica nos inspiramos en ese momento un poquito y conservamos esas energías y eso se fija a través de la inspiración como luz en el corazón y no se pierde más, queda como luz. Pero terminó la práctica y nosotros decimos, bueno, Alemania 2 gana 2, Colombia pasó y ahora bueno nos tenemos que ir a comprar unos zapallos y unos pescados y te acordaste de traer los 2.000 euros para pagar el no sé qué. Y entonces toda la práctica que se hizo, que estábamos por allá súper exaltados, y no nos dio el tiempo para pasar eso, fijarlo como luz, porque no hubo una pequeña inspiración cuando terminó la práctica, se fue en los goles de Alemania y de Ghana, 2-2, por ejemplo. No sé si ustedes me entienden, es decir, toda práctica esotérica, cuando termina, necesita un pequeño momento de inspiración para fijar eso como luz. ¿Es entendible? Diga algo usted así para ayudar en la conferencia, a ver cómo es una explicación. Ayúdeme. Fuerte. Y me acuerdo un ejemplo que dio el maestro en una ocasión, es como que uno agarrara varias pepitas de oro y la mutación sería como que elevar la temperatura para que eso se fundiera y ya no queda eso suelto, que se puede perder, sino que quedó unido. Perfecto. No sé si se escuchó la explicación que dio acá, pero perfecta. Si no se escuchó, la repito. Supongo que se escuchó porque habló fuerte. Bueno, ese ejemplo estuvo perfecto.
Entonces, quiero cerrar la conferencia dejando un tema planteado para otra conferencia más adelante. Y ahora sí ya da paso a las preguntas para que entonces administramos bien el tiempo. Fíjense ustedes, para los que conocen lo que es la práctica en pareja de la transmutación sexual del arcano AZF, el arcano AZF en realidad tiene 3 partes, o podríamos hablar de 3 ritos. El primero sería el de la transmutación, el segundo es el de la muerte psicológica, y todavía en la práctica, ¿me están entendiendo? Estamos todavía en la práctica. El tercer rito es el de la inspiración, que es el último. Y ahí estamos todavía en la práctica. Espero que me estén entendiendo lo que quiero decir. En la práctica del arcano son 3 fases. Transmutación, porque ahí se trabaja con el fuego. Muerte psicológica, que ya es con la madre. Y mutación, que ahí es con la luz. Y estamos en la práctica. No puedo ser muy claro, pero me están entendiendo. Dice que acá no se escuchó lo que habló Fernando. Él dijo que el maestro decía que para definir la inspiración sería como que uno tuviera varias pepitas de oro, que eso sería, por ejemplo, uno las obtuvo con la transmutación, digamos. Y la inspiración sería ponerle un poco de temperatura, eso fue lo que dijo, para fundirlas y que se unieran todas juntas. ¿Eso fue? Sí. Eso fue lo que dijo. No quiero... ¿Sí? No perder. Y no perderlas. Sí. Muy bueno el ejemplo. Bueno. Entonces, más o menos esa sería el planteamiento que, como ustedes pueden ver, es cortito pero concreto, cortito pero contundente. Cortito, eso de cortito es relativo, porque llevamos como 1 hora hablando. Ayer tuvimos una pequeña conferencia en Berlín de 3 horas. Se nos fue un poco el dial. Bueno, vamos a ver las preguntas que tenemos acá, que ya están. La primera pregunta decía, los 3 peldaños de la iniciación, esta viene del Brasil, de Toledo. ¿Toledo? Imaginación, inspiración, intuición. ¿Se relacionan también con los 3 círculos o filtros? No. Eso se relaciona, como lo dice el venerable maestro Samael, con los 3 aspectos del despertar. Es un capítulo que el maestro repite en 2 libros, si no estoy mal equivocado, en Nociones Fundamentales de Endocrinología, y también se encuentra en Medicina Oculta. Vamos a ver. Tenemos otra pregunta que está doble. Esta es de Canoas. ¿Cómo mantenerse en estado de inspiración? Y la voy a unir con otra pregunta que viene de Montevideo, Uruguay, que dice cómo mantenernos ese estado de inspiración durante todo el día. Entonces ya contesto 2 por 1 y ganamos tiempo, porque es la misma. Es lo que decíamos al principio. Eso es una disciplina, tanto como el despertar, como la muerte, como la iniciación, como el control de la mente y como la salida en astral, son disciplinas. Para mantenerlo todo el día hay que tener la disposición de hacerlo. Y muy fuerte, porque si uno no tiene la disposición fuerte de hacerlo, vienen los eventos de la vida y a la vuelta de la esquina uno se duerme. Me viene a la memoria en este momento una historia de un iniciado ruso, discípulo del maestro Gurdjieff, que se llamaba Piotr Damianovich Uspenki, que él decía que cuando él aprendió el recuerdo de sí, empezó a practicarlo. Y él un día salió de su casa con la total disposición de estar en el recuerdo de sí, empezó a caminar por las calles de San Petersburgo. Y en recuerdo de sí, caminaba por acá, caminaba por allá, daba la vuelta, recuerdo de sí. Cuando eso él fumaba y entró a una tabaquería a comprar tabaco, cigarros. Y dice que en el momento que entró había un cliente acá, le preguntaron qué precisaba, él dijo, bueno, quiero estos cigarros, no sé qué. Y en un momento se le durmió la conciencia. Y dice que salió de la tabaquería y siguió haciendo durante todo el día cosas coherentes. Fue a trabajar, vino acá, fue allá, leyó el periódico, fue al café, comió
Y cuando llegó la noche, en un momento se dio cuenta que se había dormido, pero se había dormido como 12 horas antes. Y él decía, seguía haciendo cosas coherentes todo el día, pero dormido. Acá es lo mismo. Uno tiene que tener la disposición fuerte. Viene el evento, se inspira. Se duerme, no importa. Al ratito se despierta y dice, me dormí. Porque justo estaba planchando y como era medio monótono el trabajo, se me durmió la conciencia. No interesa. Pero la camisa que está planchando, dentro de 10 minutos, la terminó de planchar. O si está trabajando y es varón y está trabajando en el jardín y está carpiendo, que es un trabajo monótono, está regando, en un momento eso se termina. Entonces, en el momento que se durmió, dice, se durmió, bueno, pero en un momento viene la conciencia y otra vez. Y en la inspiración hay que acordarse que cuando vengan los eventos fuertes, ahí se necesita mutar, transformar ese estado pesado en otro. Y muchas personas pueden preguntar, pero ¿no será que es evadir la realidad o evadir el evento si uno intenta mutar? Bueno, en última instancia, para superar todo eso se necesita la comprensión. Y no se puede evadir de comprender un ego para poder eliminarlo. Pero nosotros necesitamos no dejarnos contaminar por el veneno del ego. Entonces ahí no es evadir, es transformar un evento pesado en un estado pesado en uno más liviano. ¿Está bien? Dice acá, esta viene desde España, Badajoz. Dice, el venerable maestro Samael dice que la energía sexual es la única que puede despertar la conciencia. ¿Podemos decir entonces que cuando la persona despierta el fuego, también acaba con cierto grado de hipnosis? No podemos decir eso, porque yo conozco muchas personas que tienen el fuego despierto, muchas, y en muchos momentos de su vida siguen durmiendo. En muchos momentos. El despertar del fuego es de los primeros estadios de las conquistas internas, porque primero se despierta el fuego, después se crean los cuerpos solares, después se levantan la serpiente Kundalini en las iniciaciones de la primera montaña de fuego, después se levantan las serpientes de luz. Entonces, el despertar del fuego se produce cuando el mercurio ha sido fecundado por el azufre. Es decir, para que me entiendan, una pareja empieza a practicar alquimia y todavía no tiene el mercurio fecundado, todavía no tiene lo que el maestro Samael llama el arché. El arché es la sustancia sexual capaz, el mercurio capaz de producir los cuerpos solares existenciales superiores del ser. Y para tener el arché, se consigue el arché el día que el azufre sexual fecunda el mercurio. Una pareja que trabaje muy bien en el arcano, en 1 año, 2 años, 3 años, si ya es iniciado viejo, despierta el fuego. Después ya se tiene que enfrentar a la creación de los cuerpos. Pero eso no le garantiza terminar el grado de sueño, no está garantizado. Vamos a ver. En estado de inspiración dejamos de alimentar el agregado y muere por inanición un porcentaje importante. Nos lo puede amoliar. Gracias y un saludo. ¿Amoliar? ¿Qué significa? Amoldar quizás. En estado de inspiración dejamos de alimentar el agregado y muere por inanición un porcentaje importante. Claro. ¿Nos lo puede amoldar? No entiendo esa parte, esa palabra. Bueno, acá tenemos un comentario, ese venía de Valencia, pues Valencia, España. Tenemos una ¿cómo? Porto Alegre, Luis, ¿dónde estás? ¿Zapucaya? Bueno, eso de Upenki creo está también relatado en el mensaje de Navidad del 66, obra tremenda sobre el despertar. Claro, el mensaje del 66-67 es del milenario maestro Samael, que se conoce con el título de La Nueva Catástrofe, ¿verdad?
No, 66, perdón, 66-67, si no estoy errado, es el collar del Buda. Tremenda hora del despertar. Correcto, Luis, es así. Bueno, ampliar, decía. Ampliar. A ver, ¿cómo era la pregunta? En estado de inspiración dejamos de alimentar el grado y muere por inanición. Sí. Cuando hay un estado de inspiración, aparece la conciencia, y en el momento que aparece la conciencia, evidentemente el ego no está comiendo. Entonces, al no comer, para que el ego muera por inanición, tiene que no expresarse en el mundo físico. Es decir, que no siga tomando energía en el mundo físico. Esa es la muerte por inanición del ego. Y para no seguir tomando energía en el cuerpo físico, lo que tiene que hacer la persona es no volver a cometer la acción que el ego hace. Por ejemplo, si uno tiene el problema con la mermelada de frutilla, y uno dice, bueno, no, pero yo no, ya llegué a los kilos, ya está, no puedo seguir comiendo mermelada de frutilla. Pero cuando llega el evento y va a desayunar y ponen en la mesa la mermelada de frutilla, ahí tiene que no agarrarla. Si no la agarra, no le está dando energía, y al no le está dando energía empieza a morir por inanición. La inspiración ayuda, evidentemente, porque produce un cambio de estado. Vamos a ver. Dice acá, maestro, cuando hablas de la inspiración en la alquimia, ¿se puede decir que está ligado a mantralización o existe otra indicación para este momento? No, no está ligado a la mantralización, no. Porque mira, lo que pasa es que no puedo en este momento por la radio hablar muy claro, pero voy a hacerlo porque puedo. Mira, el primer rito de la alquimia es la transmutación. Ahí hay mantralización. En la primera parte hay mantralización y se está transmutando. La temperatura sube, y en el punto de máxima temperatura se pasa a la fase de la muerte psicológica, ahí se pide. Y después de eso, cuando todavía estamos en la práctica, estamos en la práctica, ahí se entra a la parte de la inspiración, que es donde se va a fijar la luz que se transmutó. Me parece que vamos a tener que dar una conferencia sobre los 3 ritos de la alquimia, que son la transmutación, ahí está la mantralización, la muerte y la inspiración. Espero que se esté entendiendo, porque la mantralización es en la primera parte y la inspiración es en la última. Bueno, a ver. Otra pregunta que viene de Canoas, Brasil. El maestro Lasmi nos habla acerca de la luz y la necesidad de cristalizar la luz en la conciencia. Él nos habla acerca de los misterios del tercero aón. ¿Tercero? ¿La inspiración nos hace cristalizar la luz en nuestra conciencia? Claro. La inspiración, sí, nos hace cristalizar la luz en nuestra conciencia. Sí, correcto. Eso fue más o menos lo que intentamos explicar. Es así. Es una técnica que permite fijar la luz en el corazón y en la conciencia. Vamos a ver. Dice acá, entonces la inspiración está relacionada con tener el sello hermético. Relación tiene, pero la inspiración no establece por sí sola el sello hermético. O sea, ayuda a mantenerlo, pero no podemos decir que una persona que solo con la inspiración va a tener el sello hermético. Porque en el sello hermético tiene que haber otras cosas, ya lo explicamos. Cuando uno se despierta y se levanta, dice, hoy voy a estar todo el día con mi ser, no me voy a identificar con pensamientos, o voy a tratar de no identificarme con pensamientos negativos, con emociones negativas, pase lo que pase, estaré con mi ser. La inspiración ayuda a eso, pero si no está a la disposición de la no identificación, no funciona la cosa. Es decir, es una herramienta que ayuda. Dice,
a ver si la pregunta viene de Brasil, no sé si el español es lo que yo quiero entender, dice así: el maestro de uno es la conciencia, que ahí ya arrancamos mal, porque la conciencia no es el maestro. Bueno, yo entiendo lo que quiere decir, que lo que orienta a una persona es su maestro, pero aquí tenemos un maestro con cuerpo físico. Me imagino que hay momentos en que se debe preguntar al ser y hay momentos en que se podrán preguntar a un maestro. ¿Y cuándo a uno o al otro? ¿Qué es lo que quiere decir? Que si el maestro de uno es el ser, dice él, Sí, es la conciencia, sí, y hay un maestro con cuerpo físico, sí. y que a veces uno debería preguntarse a su propia conciencia, y a veces hay cosas que hay que preguntarle a un maestro que tenga cuerpo físico. Sí, está bien. Bueno, está bien, eso es como, está bien, uno le puede preguntar a su propio ser y el ser le va a contestar a través de su propia conciencia, que supongo que eso es lo que él quiere poner. Y muchas veces nosotros hemos compartido con maestros con cuerpo físico que cuando a uno la conciencia no le alcanza, porque no tiene una integración suficiente con su propio ser para que su ser se exprese 100% y le informe, busca la consulta o la ayuda de un maestro con cuerpo físico para que lo oriente en algunas áreas que no tenga la luz suficiente y que el maestro la pueda tener. Porque fíjense que la cadena hacia el cielo es un eslabón. Hay una cadena humana desde la tierra al cielo. Esa cadena que va vertical, para nosotros subir siempre tenemos que agarrarnos de alguien que está más arriba y agarrar a alguien que está más abajo. Porque si no agarramos al de más abajo, queda suelta la cadena. Entonces uno se agarra del de arriba para subir y trae a uno que está más abajo para arriba. Y así uno va subiendo. Entonces, en ese agarrarle la mano al de arriba es cuando uno le pregunta a un maestro, que no es su ser, porque no tiene en ese punto la suficiente luz para ver la situación. Y siempre hay que agarrar a alguien que venga más abajo para ayudarlo, si no uno no puede subir. No tendría un punto de apoyo. El que quiera subir sin agarrar a uno que esté abajo, no podrá hacerlo. No tiene dónde apoyarse. Porque el que está arriba no puede hacer toda la fuerza sola. Eso es simbólico, pero es muy lindo. Bueno, a ver. Esta viene de Vitória, Brasil. Maestro, en portugués, nem sempre temos uma predisposição ou vontade para estarmos despertos. Como podemos desenvolver isso? A ver, acá que tengo un traductor. Que no siempre tenemos una predisposición o voluntad para estar despiertos. ¿Cómo podemos desarrollarlo? Eso se desarrolla, mira, el primer punto para desarrollar eso es la disposición. Hay que proponérselo. Uno se debe proponer hacerlo. Eso es lo primero. Tomar la decisión de hacerlo. Y segundo, sostenerlo con la voluntad. Esos son los dos pasos. La decisión firme. Firme, muy firme. Como si usted dice, bueno, si usted está 3 días sin tomar agua, se muere. O 4 días, 5 días, no sé. Entonces usted dice, no, tengo que tomar agua. Y usted algún día va a pasar 5 días sin tomar agua, no, toma, porque lo necesita. Y acá es lo mismo. Mire, le voy a contestar con una anécdota del esoterismo. Dice, ¿cómo hago para encontrar el camino y encontrar la verdad? En este caso la pregunta sería, ¿cómo hago para mantener ¿cómo es que dice? El desarrollo de la voluntad. Para despertar. El día que usted busque el despertar, como una persona que se está ahogando en el mar, busca el aire, usted despertará. No sé si me entendió. El día que usted busque el despertar, como una persona que se está ahogando en el mar, busca salir a la superficie, usted va a despertar. Esa es la respuesta más exacta que le puedo dar en este momento. A ver, hay 6 preguntas más. Dice acá. La pregunta viene desde los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Con un koan se puede alcanzar un estado de inspiración? Sí, se puede.
Es una técnica china. ¿Y sabe por qué se puede? Por una lógica le voy a contestar. Fíjese que si la inspiración es una técnica que sirve para controlar la mente, el koan, que es una frase enigmática que aparentemente no tiene respuesta, también es para controlar la mente, sirve para conseguir un estado de inspiración en el momento que la mente se retira. Por ejemplo, un koan sería: ¿qué sonido hace una sola palma al aplaudir? Entonces uno le busca y le busca y le busca, y como no encuentra respuesta, la mente se cansa, se retira, y ahí puede surgir la inspiración en la presencia del espíritu. El maestro Samael dice un koan: si todo se reduce a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? Otro koan: la mente no encuentra respuesta, se retira y surge el espíritu a través de la inspiración. Es correcto. Bueno, a ver, acá tenemos otra. Esta viene de Brasil, del sur del Brasil. Aún sobre la alquimia, después de la máxima temperatura y del rito de muerte, uno al sentir como que una plenitud, ese momento corresponde a la inspiración, sí. Y eso se debe prolongar un cierto tiempo, es eso. Ahí se debe orar, ahí se debe buscar la unión con la madre, con la parte divina de la alquimia, y con todo eso que es la acercación, el acercamiento al espíritu. Es ahí. En la primera parte del fuego es diferente. Por eso decía que eso requiere una conferencia. Pero es así. Tenemos otra de Toledo, Brasil, dice. No, esta ya la leí. Esa ya se la contesté. Es la que decía recién del maestro. Sí. Bueno, acá hay otra que esta viene desde Berlín. Sí, dice: maestro, en la transformación o digestión de las impresiones, ¿qué papel juega la inspiración? En la digestión de las impresiones, ¿qué papel juega la inspiración? Bueno, mira, te voy a contestar así. Te la voy a contestar al revés la pregunta. Si la persona está inspirada, la impresión se transforma sola, porque ahí adelante no está la mente. Y si no está la mente, ya hay transformación. Es decir, te la contesto al revés. En el momento que alguien está inspirado, no hay mente. Y si no hay mente, la impresión se transforma sola por la conciencia. Esa es la respuesta exacta a la pregunta, que estaba formulada, me quiso enredar, estaba formulada al revés. Pero nos dimos cuenta justito. 53 computadoras. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta. Por acá es la última que veo. No sé si ya estarán todas las preguntas. Tenemos como 1 hora 20 de... Acá vino otra. Viene de Toledo, Brasil. Maestro, comprendo que hablando de manera simple para despertar son necesarias 2 cosas: reconocer que la conciencia de uno, lo que la conciencia de uno dice, y en segundo lugar, hacer eso. Hasta ahí vamos bastante bien. Hay momentos donde uno se ve muy confuso para oír al corazón. ¿Y qué hace uno en esta situación? En esa situación lo que uno tiene que hacer es buscar la forma de que la mente no interfiera. Porque para que haya confusión es necesario que haya acción de la mente. En el momento que uno logra neutralizar la mente, la confusión desaparece, porque aparece solo la voz del corazón. Entonces ahí está la respuesta. Y está en todo lo que estamos hablando. Es decir, si hay inspiración, la mente no puede actuar y se va a ver más clara la respuesta. Entonces, lo que podemos responder concretamente: cuando haya confusión, hay que aplicar todo lo que conocemos hasta este momento para neutralizar la acción mental.
Esa es la respuesta exacta a la pregunta que está haciendo el hermano de Toledo, Brasil. Acá viene una pregunta desde Badajoz, España. ¿El despertar de una persona puede depender de su karma? Sí, depende. Pero acordémonos que está en nuestras manos pagar o no ese karma. Entonces, claro, el despertar de una persona depende de su karma, porque imagínense una persona que por karma lo ponen a vivir en circunstancias físicas donde el trabajo interior es muy dificultoso, donde las condiciones externas son difíciles. Entonces, obviamente, el despertar se hace más difícil. Pero en la medida que esa persona con su corazón, con su buena voluntad y con sus hechos va pagando el karma, las puertas se empiezan a abrir y la persona va logrando el despertar igual que cualquiera otra. En las manos de cada persona está su destino, está su despertar y está su camino. Entonces, fíjese una cosa, que vamos a poner un ejemplo. Una persona tiene un trabajo en el cual trabaja muchas horas y a veces por los horarios no puede concurrir al lumicial. Es un ejemplo, eso pasa a veces. Entonces la persona no puede dejar su trabajo porque con eso mantiene su familia, come, va al lumicial cuando tiene algún día libre o cuando puede y quizás no puede ir con mucha regularidad por un karma que tiene en ese trabajo. Entonces la persona, ¿qué hace ahí? Si le interesa realmente el despertar el camino, empieza a pedirle a su ser, a la Divina Madre, a todos los maestros, a Dios, a los maestros del karma, que le ayuden para conseguir otro trabajo donde él pueda seguir cumpliendo con sus responsabilidades, pueda mantener a su familia, tenga para comer, pero además de todo eso, pueda concurrir a ese lumicial donde va a recibir el alimento indispensable para su espíritu. Y sigue trabajando en el otro trabajo, pero como se dispuso y hace un super esfuerzo para lograrlo, las divinidades que no son ciegas le empiezan poco a poco a abrir las puertas gracias al esfuerzo que esa persona está haciendo. Entonces el despertar puede estar relacionado con el karma, pero está en las manos de uno alterar eso. Está interesante la pregunta. Ahora tenemos una de Vitória, Brasil. Dice así. A ver, voy a traducir. ¿Qué nos saca la inspiración? ¿O qué nos quita la inspiración? ¿Qué nos roba la inspiración del día a día? ¿Existe algo que hacemos que sea fatal para esta inspiración? Mira, lo que nos roba la inspiración del día a día, lo que nos roba la inspiración de cada momento, son los eventos de la vida cuando uno no los vive con conciencia. En el momento que nosotros dejamos de poner nuestra conciencia a los distintos eventos que se empiezan a presentar, es decir, cuando caemos en el estado de sueño, ahí se pierde la inspiración, porque entra a controlar el día nuestro y entra a controlar los eventos, la mente, la falsa personalidad y el ego y el sueño de la conciencia. Eso nos roba la inspiración. Esa es la respuesta exacta a esa pregunta. Dice acá tenemos una pregunta en alemán. A ver, dice, Fernando, traduzca por favor. Meister Michael, im Hypnose etwas. A ver. Yo quisiera... Habla ahí fuerte. Yo quisiera visualizar algo en la meditación, pero no como en negro. ¿Cómo puedo ejercitar o qué puedo hacer para ejercitar, para visualizar en la meditación? Sí, que más claridad.
que en la meditación intenta visualizar algo. Sí. Y lo único que ve, Sí. normalmente, es solamente el negro. Bueno, mira, la pregunta es eso, que intenta visualizar, ver las imágenes en la parte interna en meditación y ve todo negro. Eso requiere lo que decíamos, lo que decía hoy el hermano de Brasil, los 3 pasos del conocimiento, que son imaginación primero, inspiración después, intuición después. Hay que pasar por esos 3 pasos. El maestro Samael dice que da una práctica para desarrollar eso, que es empezar imaginando en meditación el proceso del crecimiento de una planta. Dice, uno cierra los ojos, imagina que está la semilla, imagina, trata de ver, de imaginar cómo esa semilla empieza a crecer, se va haciendo la plantita, sube, hasta que se hace una planta, un árbol bien grande. Esa es la parte imaginativa. Más adelante le tiene que agregar la inspiración. Y más adelante, en otro escalón, la intuición. Y cuando ya está el conocimiento intuitivo, uno sabe porque sabe. Capta sin pensar. Hay otra práctica, 2 prácticas más le voy a dar. Supongo que le deben estar traduciendo en la casa, porque la pregunta era en alemán. Si no, estamos gastando el tiempo inútilmente. Claro, no. ¿Querés traducir desde acá? No tiene sentido. No. Otra práctica que vamos a decir. Dice que está traduciendo, sí. Otra práctica que puede hacer, que sirve para eso, es con el mantra Proweoa, que tiene es un mantra que tiene la potencia de permitirle a una persona percibir la realidad de la parte interna. El mantra es Proweoa, Proweoa, y lo pronunciamos alargando las vocales. Proweoa. Y eso abre la puerta hacia la parte interna. Otra práctica que puede hacer que es muy, pero muy potente, es pedirle a la madre interna en meditación profunda que le muestre algo. Lo que quiera saber, cualquier cosa que uno quiera saber, le pide a la madre divina, quiero que me muestre tal cosa. Y espera en estado contemplativo, que es el de la conciencia, de acuerdo a lo que vimos hoy, que venga la imagen, la información. Dice el maestro Samael que los profetas de la antigüedad pronunciaban un mantra mágico sagrado que les abría la visión hacia la parte interna. En lengua de oro el mantra es Andudu Ururu Kuyo. Se pronunciaba ese mantra abriendo y a ella le di como 4 prácticas. Que use la que más le guste. Andudu Ururu Kuyo. Es un mantra mágico en lengua de oro. Bueno, vamos a ver. Acá hay otra pregunta que viene de España y dice, me pregunta una hermana de Badajoz, entonces, ¿la inspiración está relacionada con los secretos de Lucifer? Claro. ¿Por qué? A ver, acá que va a contestar una mujer. Porque pregunta a una mujer, la inspiración es femenina y Lucifer es el aspecto femenino del Cristo. ¿Cómo es eso? La inspiración, porque es femenina. No es femenina. No es femenina, no. Bueno. O sea, la inspiración es tanto para el hombre como para la mujer. Sí, pero la persona que se inspira comprende todos los misterios, incluidos los de Lucifer. Dice acá que la persona que se inspira comprende todos los misterios, incluidos los de Lucifer. Yo decía que la inspiración es femenina porque es como decir, si nosotros decimos, ¿la fuerza es masculina o femenina? Masculino, intuitivamente. ¿El amor es femenino o masculino? Femenino, intuitivamente. En ese orden de ideas yo digo, la inspiración es como algo más femenino. En ese orden de ideas. Bueno, parecería que no hay más preguntas. Si ustedes estamos ya más o menos bien, si hay alguna otra con mucho gusto, vamos a ver.
A ver si... Ahí entró una. Esta es una pregunta de Toledo, Brasil. Dice... Acá hay una intervención desde Italia, desde los Alpes italianos. El hermano Daniel dice, está relacionada con el Lucifer porque hay un límite sutil entre fascinación e inspiración. Me gustó esa. Me gustó, muy bien. Otra, acá dice, maestro, a mí me parece difícil conciliar la disciplina que uno se propone y hace con la convivencia que tenemos con los otros. Porque si cumplimos la disciplina de nosotros, los otros se aburren. Hay que hacer y ya. Y bueno, pero con ese criterio no haga el trabajo interior porque los otros se aburren. Claro, o sea, nosotros hacemos nuestro trabajo en el cual cumplimos el primer mandamiento. ¿Que cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Después lo que quieren hacer los otros, si se aburren o no, es otro problema. Mira, te voy a contestar con la práctica. Yo ayer di una clase de 3 horas, acá, y para estar 3 horas sentado en una silla de esta hay que ser súper valiente. Y yo no me puse no me amilané cuando llevaba 2 horas y 2 horas y media y 3 horas. Y yo dije, bueno, y si alguno se aburre, pues en la mitad de la clase le dije, tiene permiso, se va para la cocina, se toma un café, se come un plátano que había hecho la Fior, o se va para el baño, se va a dar una vuelta afuera, pero no, nosotros no nos podemos limitar si el otro se va a aburrir o no, o cómo va a tomar el trabajo interior. Vamos por un trabajo de conciencia, sin dañar a nadie, respetando el libre albedrío de todos, respetando a todas las personas. Es un deber respetar a los demás, su creencia, su postura, lo que cada persona quiera en la vida. Nadie está obligado a hacer trabajo interior. Y los demás tienen el deber de respetarnos a nosotros el camino que nosotros queramos elegir. Yo no puedo dejar de hacer el trabajo interior o dejar de ser gnóstico porque mi mamá se aburre. O porque no le gusta. Porque yo le respeto a ella su forma de vida y ella me tiene que respetar a mí el camino que yo elegí. Con el mayor respeto le respondo al hermano que hace la pregunta. Tenemos una pregunta de Brasil, de Italia. Me parece que es de Roma. Dice, maestro, grazie per l'aiuto spirituale che mi dai in questo momento difficile. De nada, con mucho gusto. Acá hay una de Grecia que dice que hace eco. Dice, dáscale, pali cani eco. Sí, pero sí, lo que pasa, cani ligo eco, alazatolisu metoramina ni sigis. Y más te doy sin tecniqui tema. ¿Alguna otra pregunta? Que ya estamos terminando. Parecería que ya estamos... Bueno, si no hay más preguntas, por lo que veo ya terminaron todas. Queremos una vez más... ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Quién? Hágala. Acá hay una pregunta en vivo. ¿Existe relación de la paciencia y la serenidad con la inspiración? ¿Y cómo pueden estas ayudarnos con el despertar de nuestra conciencia? La paciencia y la serenidad son dos virtudes. La paciencia y la serenidad son dos virtudes que todo caminante de la senda debe tener para llegar a destino. Puede hacerla en voz alta la pregunta, no hay problema. Porque mira, como el viaje es muy largo, el maestro Samael dice que el que no tenga paciencia en estos estudios no resiste al viaje, no resistiría. Porque a veces uno entra a la gnosis y quiere ser clarividente la primera semana, quiere no tener más ego dentro de un año
quiere ser maestro iluminado a los 2 años, y eso no es así. En ese sentido tengo una mala noticia. No es tan rápida la cosa. Por eso se necesita paciencia. Y los que conozcan las Escrituras, el Maestro Jesús decía, en paciencia poseeréis vuestras almas. Ahí está vamos a corregirle nosotros al Maestro Jesús, imposible. Ahí está la clave, fundamental. En una oportunidad le escribí una carta a la venerable maestra Litelantes y le pregunté cómo se podía hacer para ir más rápido a la muerte del ego. Porque yo dije, como el maestro Samael decía que ningún estudiante le escribía en relación a la muerte, le iba a escribir a la maestra a ver qué me dice. Y ella me contestó con una carta. Me dijo, mira hermano, los maestros de la Logia Blanca en ese tema de la muerte del ego aconsejan tener mucha paciencia. Eso le llevará muchos años en su vida. Y la serenidad es una virtud que está asociada a la paciencia y que evidentemente el que no tiene paciencia se desespera porque quiere todo rápido. La serenidad es lo contrario a la violencia, a la ira. Claro, es el control de uno mismo, totalmente fundamental en el camino. Una persona que no tiene serenidad jamás podrá ser clarividente. La ira, la violencia, la ansiedad destruyen la glándula pituitaria encargada de la clarividencia. El que preguntaba para tener imágenes en meditación interna, que eso es la clarividencia, se necesita tener serenidad. Donde hay estados de ira, se destruye eso. Todo clarividente es una persona serena. Eso. Y léase, le voy a recomendar un capítulo de un libro al maestro Samael en que habla de la serenidad y la paciencia. Capítulo 28 del libro Las Tres Montañas. Se llama ese capítulo Serenidad y Paciencia. Creo que fue lo que usted preguntó. Capítulo 28 de Las Tres Montañas. A ver. Y como que casi estamos llegando ya al final de la conferencia. Dice así. Bueno, saludos de Paysandú, muchas gracias maestro. Saludos para los hermanos Fernando y Andrea y todos los hermanos de Berlín. Muchas gracias. Gracias maestro por el nutrimiento para el alma que estamos recibiendo. Bueno, muy bien. Acá hay una pregunta. La muerte del ego. Un día alguien me dice que el maestro Laxmi entregó a los vicarios en cierta ocasión una técnica muy importante. Claro, el maestro Laxmi entregó a los vicarios, a los subvicarios, a los instructores de segunda cámara, a las instructoras de segunda cámara, a los instructores de primera cámara y al pueblo gnóstico del mundo millones de técnicas muy importantes, y el maestro no le estaba entregando ningún secreto raro a nadie, porque él dijo, lo que tengo que entregar se lo voy a entregar al pueblo, y nadie tiene el último secreto. No se preocupe, hermano, que todas las herramientas que nosotros tenemos que tener para el trabajo, las tenemos en las manos nuestras. Está todo en nuestras manos. Y las técnicas de muerte, mira, en la última conferencia que tuvimos con los misioneros del Brasil, por Skype, el hermano Luis de Sapucaya, ¿cómo es que se llama ahí cerca de Porto Alegre? Sapucaya. Sí, Sapucaya. Él me preguntaba algo sobre la muerte y le contesté en una grabación que la deben tener ellos, y no sé si usted no estaba, las 7 familias de la técnica de la muerte del ego, con los 5 estados de muerte, los 5 fases de la muerte. Y ahí están las técnicas más poderosas que hay para la muerte. Bueno, ya casi que terminando, dice acá, de Flores, Trinidad, muchas gracias por la conferencia, un gran saludo para todos los hermanos de Berlín. Esta técnica en 5 pasos usted a ver, ¿qué dice acá? Esa técnica en 5 pasos, ¿usted conoce? No sé, hermano.
No se entiende la pregunta, esta técnica en 5 pasos, usted no sé, maestro, no sé. No entendemos qué quiere decir no sé. Y eso que hay traductor, que fala portugués. Acláreme eso, conoce. Claro. Si usted conoce los 5 pasos. Sí, claro que los conozco, los tiene grabado ahí, Charles. Claro, y las 7 familias, mire, hasta casi que me animo a decirle que vamos a escribir un libro de eso. La no identificación con la falsa personalidad podría ser una clave para vivir inspirados. Claro, obvio, porque todo lo que saque la mente es la clave. Bueno, otras gracias desde Montevideo, un saludo para ustedes. Conoce. Bueno, entonces, de esta manera, no sé si hay alguna pregunta acá, ¿alguna otra pregunta? Sí, pero no era cuando usted terminara, la podemos hacer ahora. No, ahora que la escuchen todo. Maestro, entonces, en relación, cuando usted dijo, por la mañana, cuando uno termina de hacer la práctica, uno se levanta y hace su práctica por la mañana, y bueno, uno no provoca en ese momento la inspiración, porque la inspiración viene, en un momento dado viene sola, porque después de la práctica uno quizá vio una flor o algo, o entonces, si en caso que no hay nada que llegó a inspirar a uno, entonces uno tiene que provocarla. Sí, así como... sí. La pregunta es así, por si no se escuchó. Dice, la hermana dice, hacemos la práctica por la mañana. A veces uno después pasa algo, una flor o algo, le provocó inspiración y bueno, se produce la mutación a la luz. Y ella dice, pero si no hay nada que provoque la inspiración, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que provocarla? Sí, hay que provocarla. Podríamos decir concretamente, toda práctica esotérica se debe sellar con unos momentos de inspiración, para que de esa manera se fije la luz al corazón. Sí, es así. Entonces ya hay unos mecánicos. No, sí, hay que provocarlo. Siempre. Terminó una actividad y provocamos. Terminó una meditación y lo provocamos. Una oración y lo provocamos. Aunque sea unos segundos. Bueno. Un saludo desde Uruguay para todo Berlín. Muchas gracias. Dice la última pregunta que viene. A ver. Dice, gracias maestro por la enseñanza, un buen retorno a Grecia y esperamos que el momento oportuno y por otro medio sea posible tratar alquimia sexual. Sí, vamos a tratar. Dice acá otra pregunta, maestro, ¿para lograr la inspiración se necesita tener una correcta higiene mental? Claro, está bien la pregunta y es verdad. La práctica de la higiene mental ayuda a la inspiración, porque al no haber higiene mental hay contaminación mental. Y la contaminación mental impide controlar la mente. Sí, es correcto. Por eso hay que elegir lo que miramos, esa es la higiene mental. Hay que elegir lo que leemos, hay que elegir lo que uno mira en la televisión, en la internet, en la calle. Es decir, la higiene mental pasa por darle un correcto alimento a la mente. Y no solo de afuera, sino de adentro. ¿Cómo? Los escuchamos también. Todo. Esa es la higiene mental. Uno elige, porque afortunadamente casi siempre podemos elegir. Si estás en tu casa, uno sabe qué radio puede poner, o qué canal de televisión va a poner, o qué va a mirar. Claro, a veces uno tiene que estar en un lugar que no puede elegir. Bueno, ahí lo que hace es el sello hermético. Es correcta. La higiene mental también se puede lograr pidiendo a las jerarquías que lo ayuden a limpiar la mente, por ejemplo, al Espíritu Santo, al Señor Jehová de los Ejércitos. Hay un maestro que está relacionado con la inspiración que lo nombra el venerable maestro Samael en el libro Magia Crística Azteca, que es el maestro Xochipilli. Es un maestro de la inspiración y a él se le puede pedir ayuda para que limpie, al maestro, para que limpie la mente, entre otras cosas. A ver, ¿qué dice acá? Esta viene de Italia, dice, del Campo Ediciones. Muchísimas gracias al maestro y a todos los hermanos que lo acompañan, a ustedes. Anselmo D'Andrea, ¿lo conocen? Gracias por todo, da Bérgamo, siempre fuerte de la fuerza tuya que me arriba. Un saludo a todos los hermanos de Berlín que están presentes. Gracias, Anselmo, que Dios le pague. De Tenerife,
Gracias, muy útil la conferencia. Gracias a ustedes por escuchar. Y otra desde Italia, Anita. Muchos saludos a ustedes y a Vittorio. Dice, saludos para los hermanos de Berlín. Bueno, infinitas gracias a todos. No sé si hay más preguntas acá. Parecería que no. Acá hay una. Que yo escuché que el maestro Rosemary, que la inspiración es lo mismo cuando uno le dice, muchacho, tiene que tener paciencia. Es así. Como con la paciencia se llega a la inspiración. O algo así. Son dos cosas diferentes. Sí. Las dos son virtudes. La pregunta es si con la paciencia se llega a la inspiración. No. Son dos cosas diferentes. La paciencia es una virtud. Mira, Magali. Qué interesante. Lo que es la gnosis. Lo que es la sabiduría. Paciencia. Paz-ciencia. Es la ciencia de la paz. Esa es la paciencia. Paz-ciencia. Es una virtud. La inspiración es otra virtud. Pueden estar relacionadas, se pueden complementar, pero son diferentes. Sí. Bueno, acá también un saludo a todos los hermanos de Badajoz, de Estados Unidos, de Brasil, de Uruguay, de Alemania, de Grecia. ¿Me falta alguno? De Italia, de México. Sí. Fue un gusto para nosotros compartir con ustedes una vez más. Y entonces estamos terminando esta conferencia. El próximo domingo vamos a tener otra nueva conferencia que no va a ser todos los domingos después, pero el próximo domingo sí vamos a tener otra conferencia. ¿Cuál era el tema? Solo medicina. La conferencia va a estar relacionada con el rayo de la medicina. Y vamos a seguir compartiendo entonces con todas estas enseñanzas. Es para nosotros una alegría grandísima compartir por este medio. Estoy viendo en este momento que hay conectadas 56 computadoras de muchos países, en varios hermanos, grupos, lo que hace una audiencia de 200 personas, algo así, en el cual para nosotros es realmente gratificante poder compartir y dar un granito de arena para el viaje espiritual interno de cada hermano. Que tengan un feliz día, todos ustedes, que tengan un feliz descanso y que la divinidad nos permita seguir encontrándonos en este largo viaje del autoconocimiento. Un abrazo grande para todos y nos volvemos a encontrar.